Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Las Devotas para Trabajar. ¿Cómo está Lucy? ¿Otra vez juntas? Hola, hola, Jera. Bueno, aquí todas emocionadas, todas ilusionadas, porque este es el 12 ya, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¡Qué increíble! Tenemos muchísimos episodios donde hemos ido contando anécdotas, experiencias de vida, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, en qué estamos de acuerdo, en qué estamos en desacuerdo, en fin, Que sí, que no. que sí, que no, de ahí. Es una conversación de amigas en realidad. Lo único diferente es pues que nosotras hemos incursionado en temas que tienen que ver con la parte, perdón que siempre lo mencione, pero es que, o sea, somos muy cargas en la parte masculina. Entonces, pues nada, aquí vamos hacia adelante. A los que les gusta y nos comparten, pues muchas gracias. A los que no, también muchas gracias, porque eso es parte de la vida. Así que un tema más. Exacto. Y vamos a hablar, bueno, ahorita estamos hablando ya de temas un poco como más técnicos que tienen que ver con pues, lo que cada una de las dos desarrolla. Lucy en el lado de la mecánica automotriz y en mi caso la parte de la electricidad. Entonces, hoy vamos a hablar de los vehículos de combustión interna en un tema súper importante que es el aceite del vehículo. ¿Por qué? Porque resulta que muchas personas estuvieron en pandemia, los vehículos estuvieron detenidos y resulta que como no se gastaba, porque a uno le ponen el sticker y le dice cambiar después de tanta cantidad de kilómetros, pero todas las cosas se gastan. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, y resulta que, por ejemplo, si usted tenía los zapatos guardados y duraron 2 años guardados, y tenía pantalones de trabajo y duraron 2 años guardados, estaban llenos de moho, podridos, etcétera. Pues lo mismo le puede pasar al aceite de su vehículo. Entonces, hoy Lucy nos va a explicar por qué es tan importante cambiarle el aceite al carro y cuáles consideraciones tengo que tomar en cuenta, porque también hay mitos alrededor de. Entonces, Lucy hoy nos va a explicar qué sí y qué no. ¿Verdad? Entonces me puedo imaginar a dónde nos va a mandar, ¿verdad? Así como el spoiler, váyale al manual, pero bueno, que sea ella la que nos mande. Bueno, voy a empezar diciendo que el aceite del carro es como la sangre de nosotros. Entonces, creo que en una ocasión ya comentamos esto, pero lo vuelvo a repetir. Eh, yo soy tipo A positivo de sangre. ¿Qué pasa si a mí me ponen sangre de otro tipo? Me muero, ¿verdad? Necesito una transfusión de sangre, lo que sea, me ponen otro tipo de sangre, pues obviamente algo me va a pasar. Bueno, eso mismo pasa con los carros. Lo que pasa es que, a ver, hemos estado tan solamente a lo que digan los mecánicos, ¿verdad? Lo que los mecánicos dicen O la nosotros, calle, porque a veces ni es el mecánico, es lo que el vecino me dijo. y nosotros no investigamos o no averiguamos exactamente qué es lo que requiere mi carro y no leemos el manual. Entonces, pues ahí andan un montón de carros que no necesitaban aceite grueso y la gente les metió aceite grueso. ¿Qué es aceite grueso? Los números del aceite, lo que nos indican, por ejemplo, si yo tengo un 10W40, por ejemplo, eh, el primer número, el 10, es la viscosidad del aceite. A ver, el agua es cero viscosidad, ¿verdad? El agua no tiene viscosidad, es cero. Entonces, a partir de ahí empezamos con los líquidos a medir la viscosidad, o sea, la capacidad de diluirse. Ajá, ¿qué tan espeso ¿Qué es? tan espeso es? Entonces, el primer número es la viscosidad del aceite cuando el motor está frío. O sea, cuando no lo hemos encendido en la O sea, ¿qué mañana. tan espeso es? Por ejemplo, la pasta de dientes es muy espesa. Es un fluido y es muy espesa, ¿verdad? Para poner un ejemplo así, el agua es un fluido y viscosidad, o sea, que se le caiga un pichel de agua a usted en la casa y al desmadre que se hace. Entonces, esa viscosidad, el primer número es cuando el motor está frío, ¿verdad? Cuando no hemos encendido el motor. El segundo, bueno, el 10W, W es de winter, dejémoslo ahí. El segundo número, el número que sigue, 10W40, di el ejemplo. El 40 es cuando la viscosidad ya cuando está el motor en caliente. Entonces, el aceite tiene que pasar por todas a ver, por ejemplo, el pistón, voy a ponerles el ejemplo, un pistón y el cilindro del pistón es como la jeringa,
como una jeringa, que una jeringa tiene un cilindro, ¿verdad? Que es donde yo contiene donde contengo el líquido. la líquido, la vacuna, digamos, o lo que me vayan a poner. Ajá, y tengo el pistoncito que es el que me Empuja el líquido para ajá. que logre ingresar al cuerpo. Ok, en medio del pistón y del cilindro siempre va a haber una abertura, hay una lucecita, porque si no, entonces de ahí se traba, ¿verdad? Ajá. Si no, no habría movimiento. Entonces, ahí tiene que haber lubricación. Entonces, si yo en esa abertura tan mínima, tan pequeñita, le pongo un aceite más grueso, imagínense, entonces ese pistón sí va a tender a trabarse, ¿verdad? Porque le estoy metiendo una viscosidad para la que él no está preparado. A mí me dijeron 5, me dijeron 10, me dijeron 15, me dijeron 20, no sé, la que dice el fabricante que lleva ese motor. Y yo le estoy metiendo uno más grueso todavía. Imagínense, a ver, yo pongo ese ejemplo. Yo, por ejemplo, soy talla plus, ¿verdad? A mí me encantaría ponerme una blusa talla S, pero no me entra, ¿verdad? Tal vez si compro una de estas de algodón y me la meto tantas veces que a lo mejor se estira y me llega a quedar. Parezco un patecito, pero me llega a quedar. Bueno, así es con el motor. O sea, tanto le meto yo ese aceite que el pobre se llega a estirar. Ahora, si usted me viene con un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Y me dice, el mecánico ya le hizo todas las pruebas de compresión, pruebas de fugas, todas las pruebas que nosotros hacemos en el motor. Y me dice, ese motor está para el tigre, ya se le estiraron los anillos, ya se le... Todo. Entonces, ahí sí, yo le pongo paliativamente un aceite más grueso. Ok. Entonces, una pregunta, por ejemplo, el famoso overhaul del carro. Eso se le hace a motores ya que son viejitos, ¿verdad? Porque ya se le hicieron todas esas pruebas y se dieron cuenta de que ya él está estirado. Ajá, está estirado. Entonces, ahí, ajá, entonces, como ahí yo lo estiré al motor, o sea, ya le está estirado y yo lo ajusté, que ese sería el overhaul, entonces necesito cambiar el aceite. Pero sí, y solo sí, he realizado un overhaul. O si el motor está viejito, como les digo, o sea, si ya tengo paliativo, ¿verdad? Paliativamente me dice el mecánico, no, ya los anillos están estirados, entonces para terminar de consumir ese motor, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter un aceite más grueso. Exacto, para el paliativo. Es que hace días me pasó de hecho que llevé el carro al taller y resulta que me dijeron que, por ejemplo, ahí no hacían servicios de overhaul, entonces ya me pongo a preguntar y justamente es eso. Y también me ha pasado de que, por ejemplo, dicen, es que ese carro ya, el motor ya está viejo. Entonces, como ya si está salido de la agencia, usted tiene que hacerle caso a lo que dice la agencia, pero como ya salió de la agencia, entonces supuestamente ahora ya hay que ponerle un aceite más grueso porque el motor está viejo, pero en realidad no ha sido sometido a ese overhaul en donde ya se estiró todo y que tenga necesidad de cambiarle pues el aceite, ¿verdad? A ver, le vuelvo y repito, o sea, si el mecánico le hace a usted una prueba a ese motor y dice, no, o sea, está fugando por todo lado, hay fugas de compresión, ajá, entonces ahí sí cambiamos la viscosidad del aceite. De lo contrario, no es necesario cambiar la viscosidad del aceite. A ver, yo prefiero, y esto siempre lo digo en los cursos, yo prefiero 1000 veces cambiar, a ver, si me dice el manual que yo tengo que hacer los cambios cada 5000, lo cambio a cada 3000. Prefiero hacerlo así a cambiar la viscosidad del aceite. El aceite tiene, pero una cantidad enorme de características. O sea, tiene muchas características para proteger el motor, que es antioxidante, que es detergente, o sea, tiene muchísimas propiedades. Cada una de las marcas tiene su propia receta, como una receta de cocina. O sea, ellos mismos, cada una de las marcas, y no voy a mencionar porque hay muchísimas, pero cada una de las marcas tiene su propia receta. Entonces, aquí no vamos a jugar de químicos. Entonces, no tengo por qué hacer mezclas de marcas de aceite. O sea, si usted echó la marca A, ¿verdad? Se pensiona con A. No, no se pensiona. Okay. O sea, si yo le eché marca A en el cambio de aceite y tengo que rellenar,
¿verdad? Tiene que echarle A. No le va a echar B, ni C, ni D. Ahora, sigue el cambio de aceite. Este aceite A no me gustó, ¿verdad? No me gustó, no sé, por lo que sea. Bajo completamente lo vacío, el aceite A, y relleno con aceite B, ¿verdad? Pongo el aceite B nuevo. Pero si tengo que hacer un relleno, le voy a poner aceite B. No voy a usar ni A ni C. ¿Me explico? O sea, no vamos a hacer intercambios de marcas porque entonces vamos a hacer Química, y no somos químicos. y no somos químicos. Es lo mismo que cuando yo me pongo en el baño a echar cloro con vinagre, con desinfectante y todo, y termina uno en el hospital porque... Bueno, yo lo hice una vez chiquitilla, ¿verdad? Porque en algún momento quise estudiar química, entonces se me ocurrió revolver todas las cosas que encontrara en la casa hasta que se me hizo un espumaral en el patio y mi mamá pegaba gritos como loca, pero bueno, digamos que podría pasar eso con el aceite del carro. Exactamente, o sea, no hay que hacer esas mezclas. Ajá, sí, ok, entonces puedo hacer de A a B siempre y cuando empiece de cero el conteo nuevo, digamos, no puedo cambiar. Y rellenar porque también el aceite, los fluidos, cuando son sometidos a calor, entonces ellos empiezan a expandir. O sea, eso, bueno, y no solo los fluidos, muchos materiales. Yo solo explico como cuando uno tiene mucho calor, ¿qué es lo que hace? Se esparrama, ¿verdad? Y está acostado, ¿qué es lo que hace? Se esparrama porque tiene calor. En cambio, cuando tiene frío, ¿qué es lo que hace uno? Se acurruca. Entonces, lo mismo pasa con muchos materiales y ahí vamos a meter a los fluidos, por ejemplo. Entonces, si el fluido ya está por el motor, genera un montón de calor, tanto que ocupa un equipo auxiliar para que lo refresque. Entonces, cuando el aceite está todo caliente por el movimiento y todo el proceso de la combustión que se produce en el motor, él se va a tender a expandir. Entonces, muchas veces, de hecho, también me dijeron eso, que está en la varillilla esa del aceite, que hay dos indicadores, el mínimo y el máximo. Entonces, que yo lo ideal es quedarme como a la mitad para darle chance a que cuando ese aceite se expanda, entonces ir alcanzando poco a poco el máximo, digámoslo así, no. ¿o no? No, eso no. O sea, usted le echa aceite. Ese es otro mito. No, usted le tiene que echar aceite hasta donde dice máximo. Ah, ok. Hasta donde dice máximo. Lo que va a pasar es que conforme el uso y, por ejemplo, si le cae, si hay una mezcla en donde cae combustible, que sí puede pasar que le caigan algunas gotitas de combustible, entonces eso va a hacer que más fácilmente se evapore, por así decirlo. O sea, no ese es el proceso, pero digamos que se evapore, se consuma el aceite. Entonces, a ver, tenemos que dejarlo en el máximo y estarlo revisando responsablemente, ¿verdad? Para que no quede, tiene que quedar entre las dos si es que hay algún consumo nominal o algún tipo de consumo dentro del motor, pero tiene que quedar entre esas dos y cuando yo hago el cambio de aceite tiene que quedar en el máximo, ni más arriba ni más abajo. En el máximo, ahí es donde tiene que quedar. Otro dato vacilón y curioso es que entre las dos rayitas cabe exactamente un cuarto de aceite en todos los carros. O sea, si no se lo hacen, entonces para robarle, entre comillas, el cuarto de aceite. Probablemente. Ajá. Sí, sí, no, es que yo digo así como los mitos porque a cualquiera le puede pasar y a uno llegan y le cuentan, entonces yo aprovecho aquí para desahogarme. Para preguntar. Para preguntar. No, no, y sí. Entonces, ok, cabe un cuarto y claro, usted le venden cuartos, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Entonces, claro, le cobran tres y le dan dos. Sigamos. Bueno, Muy importante cuando vayan a hacer cambio de aceite. el aceite se cambia por tiempo o por kilometraje. No existe nadie en esta vida, no existe alguien que coja el aceite, lo huela, lo chupe y diga, ese aceite está bueno o está malo. Eso no es cierto, eso es un mito. Y ahí me perdonan todos los mecánicos y me van a mandar todos los mensajes que quieran, pero eso no es cierto. Es lo mismo que yo le coja a usted una gota de sangre y le diga, oye, usted está hasta ese triglicéridos, ¿verdad? Sí, no. O sea, eso no se puede hacer. Bueno, podría poner, o sea, digámoslo así, como para ponerlo más desagradable, eso es como tomar la muestra de heces. O sea, usted la debe de llevar a un laboratorio. Hay que llevarlo a un laboratorio, ¿verdad? Eso, o es como cuando, porque en electricidad también está el mito de que voy a ver si tiene corriente, gente antes, ¿verdad? Y se ponía el cable en el dedo para ver si había, o sea, habiendo un instrumento para medir, ¿verdad? O varios instrumentos para verificar si hay o no hay energía, de que digan, ay, voy a pegárnosla aquí en la mano, o sea, entonces eso es así, o sea, si le dicen algo de que voy a probarlo, voy a olerlo, voy a tal cosa, eso es el equivalente a que usted diga, ok, voy a ver
hacer la prueba de heces, aprobarla para ver si tengo bichos, digámoslo así. Y es que vea, el aceite negro, o sea, una de las propiedades que tiene el aceite es que es detergente. ¿Para qué sirve el detergente? Exacto. Entonces, dentro del motor hay un montón de virutas, porque el roce de los materiales va a provocar virutas. Entonces, si el aceite es de buena calidad, inmediatamente que yo lo pongo a trabajar, cuando hago el cambio, ya se tiene que ir tendiendo a poner oscuro, porque está haciendo lo que tiene que hacer, que es limpiar. Y ahí, ajá, sí, claro. Y ahí no hay un proceso de oxidación porque también hay otra cosa, que hay algunos materiales que al ambiente se empiezan a poner negros, pero no es que están malos, es que están oxidados, porque ya está en contacto con el oxígeno y no oxidado lo suficiente como para decir que tiene lo que llamamos popularmente rumbre, ya se rumbró completamente. Exactamente. Ajá. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, ¿por tiempo o por kilometraje? Entonces, yo no voy a esperar, la vez pasada hablamos de que más o menos los carros en Costa Rica andan un promedio de 10,000 kilómetros por año, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando dijimos para escoger lo del carro. Ok, entonces imagínense, bueno, que me dicen que me cambian el aceite y que es para 10,000 kilómetros, entonces me va a durar un año, ¿verdad? Pero si el manual dice, porque la mayoría de manuales dice que se cambia cada 6 meses el aceite, entonces no son 10,000 kilómetros, es cuando lo que se cumpla primero, igual que la garantía. Igual que la garantía. Lo que se cumpla primero, si se cumple primero el tiempo antes que el kilometraje, definitivamente va por tiempo. ¿Qué es muy caro? Nadie lo manda a tener carro. Sí. O sea, nadie lo manda a tener carro. Y si usted le quiere dar un buen mantenimiento al carro, tiene que cumplir con eso, porque si no, entonces vienen todos los desgastes prematuros que se dan a lo largo del tiempo. Uno no los ve porque uno no puede ver el motor por dentro, ¿verdad? Pero entonces llega un momento en que el motor empieza a fallar. ¿Por qué? Porque yo no le di ese mantenimiento adecuado. ¿Qué le doy de fórmula? Yo siempre digo, el carro es como un bebé. ¿Qué le doy de fórmula a mi bebé? ¿Verdad? ¿La más cara o la más barata? Depende de cuánto valore usted a su bebé. O de cuánta planta tenga. Exacto, por eso hablamos de un presupuesto. Cuando la vez pasada que hablamos de los carros. Sí, porque, que de hecho hay que tomar en cuenta, si voy a comprar un vehículo, ok, yo tengo que tomar en cuenta de que ese vehículo me va a demandar. ¿Qué me va a demandar? Cambios de aceite, cambios de llantas, el RITEVE, bueno, la revisión técnica aquí en Costa Rica, sea con la empresa que sea, cambio de fajas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Revisarle el freno de mano y demás, entonces no se puede decir, ay, no, es que yo pensé que era eterno, como el asunto de los carros eléctricos, ay, no ocupan mantenimiento. Ahora, el aceite es un líquido al fin y al cabo, ¿verdad? Es un líquido. Si yo cojo una botella, una caja de leche, la guardo en la refri, la dejo ahí por 6 meses. Se pudre. ¿Verdad? Por más Tetravig y Tetrapag y Tetra todo lo que sea. Por más tratamientos, la leche se va a poner mala cuando yo la saque a los 6 meses. Bueno, es lo mismo. O sea, imagínese que usted dejó el carro en pandemia ahí estacionado en la casa, ¿verdad? Sin encender el motor. Yo no me puedo imaginar la nata que puede haber encima, ¿verdad? Después de 6 meses o después de no sé cuánto tiempo estar ahí. Y ese pobre motor ahí, con esa nata ahí tratándolos. Es que a veces la mecánica es cuestión de mucha lógica. O sea, lo que no se mueve se hace pelota. Ajá, entonces se aplica igual para el carro. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Es al fin y al cabo, es un líquido. Entonces, si está ahí estacionado, por más que tenga las propiedades que tiene y todo, al fin y al cabo es un líquido. Y entre menos uso le demos, más se va a deteriorar. Así es como con los zapatos. Sí. Que los dejamos ahí guardados y no sé, cuando los fuimos a sacar estaban escarapelados, se les destapó y se le hizo. Y por más buena marca y cuero y lo que sea, si no se usa, ahí se ve que está deteriorado. Exactamente. Entonces, ya saben, por tiempo o por kilometraje, no le cambien el numerito del aceite, o sea, si él dice, y es más, los carros modernos en la misma tapa dice 5W10, 5W15, 10W, o sea, el que lleve, ahí lo dice en la tapa y ese es el que tenemos que ponerle al vehículo. Otro tema es con el filtro, porque, bueno, ahora ya como que ha cambiado un poco el tema, pero antes le decían a uno, le cambia el aceite y el filtro se cambia cada 2 cambios. Cada 2 cambios se le cambia el filtro de aceite. Se cambia siempre, ¿no? Se cambia siempre, porque es que eso equivale, no cambiar el filtro es
como bañarse y no cambiarse los Ropa calzones. interior, eso estaba pensando. Eso justamente fue el ejemplo que me vino, exacto. Eso es como bañarse y no cambiarse la ropa interior. Entonces, se cambia aceite, se cambia filtro. No hay nada más que decir. ¿Qué otra cosa podemos decir del aceite? Bueno, que el aceite, ¿verdad? Que eso es uno de los detractores, como para relacionar esto con el tema de los vehículos eléctricos, el desecho del aceite, o a dónde se, ¿verdad? La disposición, una vez que se cambia el aceite, ver lugares responsables, tal vez en donde se deseche o se manipule después. Y después el tema, por ejemplo, otro que he escuchado es, ok, es más seguro cambiar el aceite si viene los cuartos independientes o si está el tanque lleno y que se lo sacan a usted el cuarto de estañón. Entonces, también ahí, ¿qué es mejor? O eso depende del lugar, o hay lugares que son choriceros, o puedo comprar tranquilamente en estañón, porque, digamos, si yo sé que ese lugar es de confianza, que no van a estar manipulando el estañón. Es que por ahí vamos, por el tema de la confianza. O sea, ¿qué tanto está usted casado con ese mecánico, casada con ese mecánico, verdad? Bueno, ahora hay un tema, como ha pasado tanto esto de que en ciertos lugares utilizan el estañón con una marca por fuera y le ponen otra cosa adentro. Entonces las marcas para curarse en salud han estado yendo a hacer visitas, sacando muestras para asegurarse, porque acuérdese que dijimos que cada uno tiene su propia receta. Entonces ellos saben cuál es su aceite y cuál no es su aceite. Entonces, o si está manipulado el aceite, porque exacto. por ejemplo, yo puedo decir, bueno, échele, no voy a jugar de química, pero echémosle aceite, X marca, y echémosle este otro diluyente que se diluye con el aceite, y al final no me están dando aceite de esa marca, sino es aceite diluido. ¿Cómo escuchaba yo que hacían, por ejemplo, cuando se hacía la revisión de los vehículos, que le echaban las bolillas de neftalina al tanque de gasolina para que pasara los gases? Puras mañas. Puras mañas, exacto. Entonces, ahora hay un poquito más de seguridad en ese tema, porque las marcas no les sirve Claro, jamás que, ¿verdad? Que relacionen su marca con un producto de mala calidad. Exactamente. Entonces, ellos han estado haciendo estas auditorías, ¿verdad? En los talleres para poderse asegurar de que realmente están vendiendo su producto y no algo contaminado. Entonces, creo que por ahí podemos estar un poco seguros con respecto a que la mayoría de los talleres ya están trabajando bajo este estándar. Con respecto a lo del desecho de los materiales, es curioso porque vieran que sí existe un reglamento a nivel país, a nivel de Costa Rica existe un reglamento con respecto al desecho de materiales en los talleres. Sin embargo, vamos a lo que pasa en la mayoría de los temas, el tema de la fiscalización, ¿verdad? O sea, no hay quien pueda ir taller por taller fiscalizando si realmente se cumple o no se cumple, porque el desecho en los talleres es enorme. O sea, estamos hablando de fluidos para empezar, ¿verdad? De cómo desechar el aceite, los líquidos de frenos, culan, todos estos líquidos, que antes lo echaban en el caño, ¿verdad? Increíble. Pero ahora, bueno, ahora ya gracias a Dios hay un sistema de recolección, hay ciertos lugares donde incluso las mismas marcas se encargan de que el mecánico recolecte y ellos reciben ese aceite y se utiliza para otros fines. Pero no solo eso, es por ejemplo en los repuestos, el embalaje, ¿verdad? Ajá. Porque es una bolsa, es una caja, ajá, ¿verdad? Lo que es el repuesto como tal, metales, ¿verdad? Cuando son rótulas y todo este tipo de cosas, las llantas, o sea, todos estos desechos que se generan en un taller deben de tener un manejo responsable. Y hay muchos talleres que ya lo están aplicando, ¿verdad? O sea, hay muchos talleres que ya lo están aplicando porque ha venido como en aumento el tema de ser responsables con el ambiente. Entonces, gracias a Dios que ya se ha ido, ¿verdad? Que hay más conciencia y que ya las empresas exacto, están haciendo algo exacto, también, porque esa es otra, porque si la empresa no hace, ¿qué hago yo con eso? Porque eso es como en la misma casa que uno dice, por ejemplo, hace una remodelación y de qué hago con todo este escombro. Entonces es ver esos espacios y tal vez ya se han creado y las empresas mismas ya saben cómo manipular eso, ya ven qué hacen con eso, porque sí, ¿qué hago? Es como la remodelación de la casa y qué hago yo con este escombro. Entonces dice, usted lo mandó a un camión y
espera que el camión le dé un buen uso un buen uso no, disponga correctamente de los desechos. Entonces ahí también entramos nosotras, ¿verdad? Porque la mayoría de las mujeres nos da como pereza o miedo entrar a los talleres y descubrir un poco cómo es el funcionamiento. Entonces yo diría que nosotras también como consumidores inteligentes deberíamos de estar presionando por ese lado, ¿verdad? Presionando también, por ejemplo, con el tema de los repuestos, que me pongan repuestos de calidad y no repuestos de los más baratos, porque el repuesto más barato yo lo tengo que cambiar más veces, ¿verdad? En cambio, un repuesto de calidad tengo que pagar un poquito más, pero me va a durar un poco más de tiempo. Entonces, todo esto creo que es un tema que hay que ir conversándolo para tratar de bajar esa cuestión de la huella, ¿verdad? En el ambiente, pero sí, estábamos en el aceite y terminamos con El ambiente, pero al final va para el ambiente. va paralelo, Ok. sí. Pero con el aceite el tema es así, ya les expliqué bien la numeración, ¿verdad? La viscosidad del aceite y que se cambia por tiempo o por kilometraje. Ok, entonces, bueno, ya así aclaramos todo, bueno, parte del aceite, igual si tienen consultas nos las hacen saber para que Lucy logre explicar. Evidentemente, si tenemos un vehículo eléctrico, pues no vamos a tener aceite, van a haber otras cosas. Entonces, hoy nos toca dar consejo de qué, Lucy, de electricidad. Qué susto, tengo que ver qué hablo. Hoy toca un tip de electricidad, así que es la sección Apague apague. la luz. No se fue la luz. Ah, no, se fue la luz, Fue la perdón, luz, no que la apague, se fue la luz. Apágame la vela María. Ok, que me lave la María. Ok, bueno, un consejo sobre la electricidad. El asunto es el siguiente. Todos utilizamos la electricidad, pero no sabemos cómo funciona y no sabemos la reglamentación que hay en el país. Entonces, cuando vayan a contratar a un profesional, para que, por ejemplo, uno de los trámites más comunes que hay ahorita es el asunto de que necesito poner un medidor adicional. ¿Por qué? Porque resulta que voy a hacer una remodelación en mi casa y voy a poner un segundo piso y entonces quiero que los usuarios de las dos viviendas o los dos niveles paguen los recibos de manera independiente. Entonces, la idea es que ese profesional lo que tiene que hacer es asesorarle a usted, no solamente entregarle la boleta, porque hay que entregar varios documentos, que es la boleta eléctrica, una constancia de recibido y en algunas compañías piden el diagrama unifilar. Entonces, quitando esa parte administrativa, se supone que parte del servicio que usted paga, si se paga de acuerdo a, ¿verdad? Es que a usted le asesoren correctamente en cuál es un técnico o una persona que le pueda hacer el trabajo para que quede bien, cuáles serían las trayectorias que tendrían que llevar los cables o cuál sería una propuesta para poder llevar los cables para llegar a las cajas de breaker, qué modificaciones hay que hacer. Y eso debería estar también incorporado, no solamente entregándole los documentos, ¿verdad? Tendría que estar incorporado en el servicio que el profesional hace y el por el cual usted estaría pagando. Entonces, para tomar en cuenta, ¿verdad? Que a veces de repente hay profesionales o hay gente que dice, ¿cómo que por estas hojas me cobro tanto? No, es que no son solo esas hojas. Detrás de esos documentos, ahí se supone lo que la gente sabe, la asesoría y la guía para que usted al final no le salga más caro el caldo que la gallina. Entonces, para que se invierta correctamente en lo que usted está haciendo, la remodelación que usted está haciendo. Entonces, para que tomen en cuenta en el asunto, por ejemplo, de ese trámite que es ahorita súper común, que es el ocupo poner un medidor adicional en mi vivienda. O porque, por ejemplo, qué sé yo, que eran casas antes de la pandemia o tal, y que se alquilaba una sola y la voy a partir y voy a tener dos. Entonces, como voy a alquilar, pues las dos viviendas o lo que sea tengan los servicios independientes. O se le casó un hijo y va a O vivir se le arriba. casó un hijo, va a vivir arriba o va a vivir, de hecho ahora hay desarrollos habitacionales que están a la par de la vivienda, entonces ocupo construir aquí, eso es súper válido y está bien, pero de ahí el asunto es hacerlo, ¿verdad? Que lo asesoren correctamente cómo es que tiene que quedar, porque en el país las compañías todas están regidas por la ARECEP, que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y ahí es donde se encuentra la información de cómo debe de quedar la instalación correcta y también que haya un cumplimiento en las normativas para que usted no tope con la mala suerte de que de repente por un trabajo mal hecho entra dentro de la estadística de que su casa prendió fuego, ¿verdad? Que no queremos entrar ahí. Entonces ese sería el consejo de cuando se va la luz. Perfecto. Ya saben, por acá estamos en redes sociales. Si quieren tener conocimiento de electricidad, cómo funciona y algunos tips,
pueden seguir a Jera en su página Aporta Educación. Si quieren conocer un poquito de mecánica, pueden seguir a Lucy en Lucy la Mecánica. Y si nos quieren ver a ambas, pues las devotas para trabajar en todas las redes sociales. Esperamos que tengan una linda semana y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.